El Barça se estrella contra el Shakhtar y desaprovecha su primera gran oportunidad para clasificarse a las eliminatorias de esta Champions League 23-24. Vamos a analizar y a repasar lo que nos ha dejado esta derrota del conjunto de Xavi Hernández. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Derrota del FC Barcelona en Alemania, en Hamburgo, frente a un Shakhtar Donetsk que ha tenido muchísimas más ocasiones que los de Xavi Hernández, que se quedan con 9 puntos en este grupo, después de esta derrota frente a los ucranianos, que como os digo, para mí han sido superiores en el cómputo global general del encuentro, que han merecido esta victoria y que han convertido a Marc-André ter Stegen en otro día más en el mejor futbolista de los azulgranas, porque ha tenido que salvar en varias ocasiones pues las llegadas e incluso los manos a manos que ha tenido el conjunto local en el día de hoy, frente a un FC Barcelona que ha tenido muchísimos problemas para generar ocasiones, que solo ha tenido una ocasión clara en todo el encuentro y que solo ha tenido un disparo a puerta a lo largo de los más de 97 minutos que se han disputado, un resultado que ahonda un poquito más en la crisis de juego que están teniendo los de Xavi Hernández en las últimas jornadas. Vamos a repasarlo todo, vamos a hablar de todo lo que ha ido ocurriendo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Shakhtar 1, FC Barcelona 0, uno de los peores partidos sin ningún tipo de duda de esta temporada para los de Xavi Hernández. Un encuentro que obviamente, pues más allá de lo que significa clasificatoriamente, como os digo, ahonda un poquito más en los problemas de juego que está teniendo un FC Barcelona, que sin duda está atravesando por un momento bajo de forma. Lo estamos viendo de forma muy clara en sus atacantes, la vuelta de lesiones de Rafinha, de Lewandowski, también los problemas pues podríamos decir físicos de algunos futbolistas que parece que no están al 100% en este momento. Sin duda un FC Barcelona que está teniendo problemas parecidos a los que tuvo la temporada pasada en ataque, pero que además a esto le está sumando una falta de solidez defensiva que llama muchísimo la atención. Lo cierto es que parece que Xavi no está dando con la tecla, no hay alternativas significativas en sus esquemas, en su forma de atacar, en su forma de plantear los encuentros, y al Barça le está costando cada vez más en estas últimas semanas, en estos últimos partidos, pues sacar buenos resultados y dar también una buena imagen. Venía de ser clarísimamente superado en Anoeta frente a la Real Sociedad, en un partido que ya analizamos aquí en el canal, que terminó ganando, es totalmente cierto, pero sumando golpes importantes, ¿no? El Barça en algunas de las últimas semanas, aunque ninguno de ellos como el del Clásico, ¿no? Porque, como digo, pues clasificatoriamente sigue teniendo una ventaja considerable, este FC Barcelona, que como veis aquí, pues sigue líder de este grupo. Vamos a ver lo que ocurre en ese duelo entre el Porto y el Amberes, pero lo cierto es que al Barça le van a quedar en las próximas semanas ese duelo en casa, jugando en Montjuic frente a los portugueses, y más adelante va a tener ese último encuentro frente al Amberes, que en principio debería ser una victoria segura para que el Barça no tenga problemas para clasificarse a los octavos de final. Lo que deja este resultado sin ningún tipo de duda es la sensación de que el Barça es un equipo ahora mismo vulnerable, que está pasando un mal momento de forma. Vamos a comenzar a analizar el encuentro, a repasar lo que ha ocurrido, como siempre, a través de las alineaciones. Un Xavi Hernández que en el día de hoy apostaba por jugadores titulares, o darle la titularidad a jugadores que venían teniendo menos minutos o que venían de lesiones, como principalmente Robert Lewandowski y Rafinha, que la verdad ambos han estado bastante mal. Marcos Alonso como lateral izquierdo, Ferran Torres, como en esa posición habitual de Joao Félix por dentro, Gavi un escalón más arriba de lo que lo estamos viendo últimamente, centro del campo para Gundogan y Oriol Romeu. También Christensen recuperaba la titularidad. Por parte del Shakhtar, 4-3-3 para atacar, 4-5-1 para defenderse, un equipo ucraniano que le ha creado muchísimos problemas a un FC Barcelona que ya desde los primeros minutos ha sufrido, porque
que, bueno, pues ha tenido que, en esos primeros 15 minutos, ha tenido que haber una muy buena parada de Marc-André ter Stegen y 3 situaciones defensivas al límite, una que ha sacado Ronald Araujo, otra que ha sacado Christensen y otra que ha sacado Joao Cancelo, ¿no? Acciones dentro del área, acciones que podían crear mucho peligro para el equipo ucraniano, un Barça que comenzaba, bueno, pues dejando síntomas de falta de capacidad para controlar el balón, para dominar a un Shakhtar que tenía a través de esos contraataques, de esas transiciones, bueno, la capacidad de crear peligro y obligar a la línea defensiva del Barça a tener que actuar en una situación límite o cerca de situaciones peligrosas, ¿no? Un Barça al que, bueno, pues toda la primera parte, incluso podríamos decir hasta los cambios en el minuto 58 aproximadamente, le ha costado muchísimo generar peligro, un Barça que hasta el minuto 60 no ha disparado por primera vez a puerta, un Barça que en esos primeros 45 solo ha tenido, para mí, del centro del campo hacia adelante a Ilkay Gundogan como nota positiva en ataque, porque Rafinha no creaba absolutamente nada, faltaba profundidad, faltaba desborde al brasileño, Joao Cancelo tampoco se entendía demasiado bien con él, le doblaba pero no había conexión entre ellos, hemos visto a un Gavi muy incómodo de nuevo jugando como interior muy adelantado, apenas recibía el balón el futbolista de la cantera del FC Barcelona y cuando lo hacía, bueno, pues era en situaciones en las que se encontraba, como os digo, muy incómodo, que no se podía girar, no podía ver el fútbol de cara, no podía, bueno, pues encarar la portería de Rijnik en este momento, un Barça que ha tenido muchos problemas, como os digo, de falta de profundidad, tanto en banda derecha como en banda izquierda, donde ya sabemos que Marcos Alonso, bueno, pues sigue sin dar o hacer un partido notable, diría yo, con la camiseta del Barça, un Ferran Torres que a través de esa posición más centrada tampoco ha encontrado soluciones, ni con arrancadas, ni con intentos de combinaciones, un Lewandowski que es cierto que ha salido de zona, pero que tampoco ha encontrado prácticamente ningún remate, así que al descanso nos íbamos con la sensación, o antes del tanto del 1-0, la sensación era clara, el Shakhtar creaba más peligro, el Shakhtar podía generar ocasiones en esas transiciones, las había tenido en los primeros 15 minutos, pero la buena actuación individual de los defensas del cuadro azulgrana estaban salvando esas opciones, hasta que ha llegado el golazo tremendo para mí que ha marcado el Shakhtar alrededor del minuto 41, un cambio de orientación de Sudakov para el lateral derecho, para Gocholiashvili, un centro desde, bueno, pues desde una buena posición a la altura del área, Ferran Torres que llega un poquito tarde, el centro no es perfecto, pero Sikan caminando hacia atrás se marca un remate absolutamente maravilloso, imposible, esquinado para Marc-André ter Stegen, el guardameta alemán, que no puede hacer absolutamente nada, y el Shakhtar de forma merecida que se lleva al descanso ese 1-0, con un Barça sin ideas, sin creatividad, sin desborde, sin profundidad, que, bueno, pues al descanso tenía muchísimas cosas que corregir. Xavi en ese momento ha decidido darle un voto de confianza a los jugadores que habían sido titulares, no ha hecho cambios y, bueno, pues en ese inicio de segunda parte, la verdad es que en los dos primeros minutos hemos visto algo diferente, un Barça que ha intentado una acción vertical, un balón en largo a Lewandowski, una combinación entre Marcos Alonso y Ferran Torres que ha terminado en un disparo desde fuera del área, pero, bueno, pues han pasado 2-3 minutos y ya hemos vuelto a ver lo mismo que había ocurrido en el inicio de la primera parte, con el Shakhtar contraatacando, con el Shakhtar teniendo ocasiones importantes frente a la portería de un Marc-André ter Stegen que, como digo, para mí ha sido de nuevo, como viene siendo habitual, el mejor jugador del FC Barcelona en el día de hoy, en otro encuentro importante, ¿no? Marc-André ter Stegen manteniendo el 1-0, y ahí es cuando Xavi ha decidido tomar cartas en el asunto, hacer 4 cambios de golpe, minuto 58, como os digo, aproximadamente. Ha entrado Pedri, ha entrado Lamine Yamal, ha entrado Joao Félix y ha entrado también Alejandro Balde. Se marchaban Oriol Romeu, Marcos Alonso, se marchaba también Rafinha y Ferran Torres, y lo cierto es que para mí, bueno, pues ha vuelto a ocurrir un poquito lo mismo, ¿no? En el inicio o a los primeros minutos de esos cambios hemos visto sensaciones diferentes, un Lamine Yamal ofreciendo profundidad, un Joao Félix que también lo intentaba, y ahí es cuando ha llegado prácticamente la única ocasión importante que ha tenido el Barça en todo el encuentro, con una acción dentro del área de Lamine Yamal, un centro al segundo palo, remata
aunque está en una posición muy favorable, Joao Félix no remata bien y al final ese rebote lo termina aprovechando Gavi para, llegando desde atrás, bueno, pues intentar batir la portería de Risnik en el, como digo, único disparo del FC Barcelona, y estamos hablando del minuto 60. A partir de ahí, lo cierto es que al Barça le ha costado muchísimo. Joao Félix es cierto que para mí es el jugador que más lo ha intentado. No ha habido remates de Robert Lewandowski, no se han intentado acciones desde fuera del área. Pedri yo lo he visto muy poco agresivo, muy en plan pasador, muy organizador, pero muy poco agresivo con conducciones, con intentos de romper por dentro, con intentos de desborde por dentro, con intentos de paredes por dentro con Lewandowski, con Joao Félix. Un Barça que al final se ha terminado quedando en los intentos de uno contra uno del futbolista portugués en banda izquierda, y ahí lo cierto es que para mí ha generado un penalti en el minuto 96, un penalti, perdón, en el minuto 96 por una zancadilla de lateral derecho del Shakhtar. El VAR o el colegiado, perdón, han dicho que no era suficiente. Para mí creo que sí lo era, porque lo toca en la rodilla, pero sin excusas. Yo creo que el Barça en el día de hoy ha merecido la derrota de forma evidente. Muchísimos problemas para generar ocasiones. Marc-André ter Stegen de nuevo ha vuelto a ser el mejor. El Shakhtar ha creado acciones de peligro, muchas más acciones de peligro y mucho más claras que las que ha tenido el FC Barcelona, que se mete un poquito más de lleno con esta derrota en esos problemas de juego que está teniendo en las últimas semanas, aunque evidentemente su clasificación para las eliminatorias de Champions no peligra, pero ha dejado pasar la primera gran oportunidad. Tendrá la siguiente frente al Porto en Montjuic dentro de un par de semanas. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, os pido vuestra opinión y vuestro apoyo en el canal para que lleguemos a más gente y sigamos creciendo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo, chao.